Y sí, pero ya. Ahí creo que solucioné el problema. ¿Ven la presentación? Sí, Sí. súper bien. ¿Y quién está aquí? Solo te veo a ti, Nico. Sí, es que costó conectar, así que yo creo que van a volver. Ya. Ya, Nico, lo que vamos a hacer, bueno, a esperarlo. Pero Estoy para afortunada. Clase personalizada. sí, eres muy afortunada, muy afortunada. Eh, ¿Recuerdas el paper que es el que les di la primera clase? Sí, que eran como las estrategias como para reflexionar y estuvimos haciendo hasta catarsis. Ajá. Sí, sí, Bueno, lo tenemos. ese debería venir, deberían leerlo para la próxima clase. Va a ser de discusión sobre aquello y al final vamos a hacer una evaluación eh, con cierta manera para ver cómo comprendieron el PPT. ¿Ya? Hoy día igual vamos a trabajar. Hoy día vamos a trabajar de manera grupal. Entonces, por eso necesito que tus compañeras y compañeros se conecten. Vamos a recordar un poco lo que hicimos en la clase anterior. Así que vamos a ir viendo la presentación. Nosotros, ahí.
Ni, Jairo, ahí estoy viéndote. Jairo, hago la misma pregunta que le hice a Marcela. Si tú lograste realizar la descripción de la clase, de tu clase. Sí, profe, estoy terminándola porque como no fui la primera clase, miré los ejemplos de los chiquillos, así que aquí yo creo que termina la clase y la subo al Padlet. La tengo ahí, me falta la última puntada del bordado. Ya, ya, está bien. Eh, voy a ir retomando algunos puntos mientras tú ahí terminas la clase porque vamos a tomar algunos puntos de tu clase, de la clase de Nicole y del resto de tus compañeros para trabajarlas de manera grupal, ¿ya? Entonces, ahí te doy un poquito de tiempo para... Ya, retomamos entonces lo que vimos en la clase anterior y que está muy vinculado con lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? ¿Qué hicimos en la clase anterior? En el fondo estuvimos tratando de analizar ciertas técnicas o estrategias para promover esta reflexión pedagógica en nosotros y en el aula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo este es un ala muy, muy importante y trascendente en nuestro quehacer filosófico. ¿Ya? Y no solo filosófico, sino que en nuestro quehacer pedagógico. Lo digo filosófico porque la reflexión es parte de la filosofía, o sea, no hay filosofía sin reflexión. Entonces nosotros como docentes, como profesores y profesoras de filosofía, la parte de la formulación de preguntas, de cómo generar un ambiente reflexivo, está en cierta manera muy, muy adherido a nuestro hacer en el aula. Entonces, me da la impresión que para nosotros la reflexión pedagógica es un poquito más sencillo que, por ejemplo, la reflexión pedagógica que pueda hacer un profesor de ciencias o un profesor de otra área, ¿ya? Creo que nosotros tenemos mucha más cercanía dado los contenidos que nosotros estamos entregando a nuestros estudiantes. Entonces, conocer estas técnicas y esta estrategia no es desde la nada, sino que es desde un cimiento que nosotros lo estamos haciendo en clase, pero tal vez no nos hemos detenido a pensar que lo estamos haciendo, no lo hemos hecho consciente. Y ese es el desafío que vamos a generar hoy día. Por eso nosotros hablábamos de estos dos conceptos desde la RAE, en qué significa reflexionar, qué significa lo pedagógico y también nosotros concluimos que nosotros debemos detenernos y tratar de ser este observador externo de lo que está pasando conmigo en la clase y qué está pasando con nuestros estudiantes en la clase. Hablamos también del ambiente para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el fondo para hacer una reflexión pedagógica tengo que mirar qué está pasando en la sala de clase. Eso es como vital. Si no veo lo que está pasando en mi clase, difícilmente puedo hacer este ejercicio que vimos nosotros de las distintas técnicas de reflexión pedagógica en la sala de clase. ¿Cuáles eran? El que básicamente yo le solicité fue el primero, el diario de reflexión. Este diario donde ustedes se convierten en unos investigadores cualitativos, donde agudizan la observación y son capaces solamente de escribir qué es lo que hicieron en esa clase. ¿Ya? Ahí yo estuve leyendo la de Nicole, la de Víctor, estaba viendo si me trasladaban a su clase y también un tanto
haciéndome las preguntas que posteriormente ustedes deben hacerse de lo que sucedió en esa clase. ¿Ya? Entonces el diario de reflexión, si bien es una muy buena práctica, nosotros no alcanzamos a hacerlo. ¿Y por qué crees, Samuel, que estás ahí? Que no logramos hacer nosotros un diario de registro de nuestras clases de manera sistemática, no sé. ¿Por qué crees, Samuel, que no alcanzamos a hacer este diario? ¿Qué nos falta? Bueno, la verdad que el profesor sufre un desgasto bien grande en todos los aspectos, físico, emocional, mental. Entonces yo creo que hay una sobrecarga en el sistema educativo que es bien grande, bien Mm, grande. Entonces, hacer 38 horas de clase para después tener solamente 6 horas de, ¿cómo se llama? Para planificar todo esto, se me fue el nombre. Entonces yo creo que eso es una sobrecarga dentro del sistema educativo. Aparte, tampoco atendemos 20 estudiantes ni 30, sino que son 44, 45 por sala. Entonces, yo creo que eso merma todo lo que es el autoperfeccionamiento, por llamarlo de alguna forma, mm, que puede tener el profesor durante su carrera o durante su vida laboral. O sea, el profesor es más allá que de una entrega, eh, ¿cómo decirlo? Del trabajo como tal, ¿no es cierto? Entonces, es que el profesor sufre una reflexión. mm. En tu caso, Samuel, ¿tú llevas algún tipo de registro, algún diario, algún apunte donde vas indicando alguna reflexión, aunque sea una frase? Eh, más allá de eso, más que un diario fue lo que usted dejó, Ujú. y eso sí hice una como pauta de lo que hacía en la clase, pero más allá de eso, no, de forma personal, no, ninguna. Ya, en tu quehacer diario no hay un registro, aparte del Mm, registro ¿cómo se llama? Del libro de clase, que uno, claro. claro, no es, Ujú. no, es difícil y yo te preguntaba, Samuel, porque tú lo indicaste, hay un tiempo necesario que deberíamos tener nosotros los profesores y profesoras para hacer esta reflexión. Y entre clase y clase tú me indicaste que tienes 48 horas presenciales, 38 horas treinta y presenciales, ocho sí. ¿sí? Y eso es muchísimo, no sé cómo lo hace. Yo nunca alcancé a tener tantas horas y ya con eso me era suficiente. Entonces, claramente ahí hay una necesidad de tener esta instancia, este tiempo para generar ya sea un diario de reflexión o una libreta de apunte, ¿ya? Por eso, precisamente porque en general no lo hacemos, es el ejercicio de este módulo esta reflexión a través de un diario, ¿ya? La otra es mucho más simple, la autoevaluación. Yo creo que nosotros, como tenemos este sentido crítico propio de nuestras asignaturas, propio de nuestra disciplina, siempre estamos haciendo autoevaluaciones. Siempre nos estamos indicando esta clase sí, esto resultó, fui bueno, más o menos, me falta algo. Entonces, y a veces somos demasiado autocríticos. La autoevaluación es una estrategia, ¿ya? También tiene una forma de hacerlo. Nosotros también hablamos de las grabaciones de clase precisamente por la carrera docente. La carrera docente, ustedes saben que por mucho tiempo se debía hacer una grabación de clase y eso generaba mucho estrés en los profesores. Sin embargo, bueno, y luego de todo un análisis sobre la pertinencia de las grabaciones de clase, hoy día ya los profesores dentro de su evaluación docente está fuera la grabación de clases, pero sí en la mayoría, yo creo que un buen porcentaje de establecimientos escolares están realizando grabaciones de clases para hacer retroalimentaciones internas. ¿Ya? Porque es un elemento objetivo, tú grabas la clase y puedes mirarte, ¿ya? Porque nosotros a través del diario estamos siendo un observador
y en muchas ocasiones no tenemos la expertise de un observador real. Entonces, a veces vinculamos mucho la valoración con la observación. Nicole, dale. Profe, lo que pasa, Sí. mire, mi hermana hizo el portafolio el año pasado, ella es educadora de párvulo. Y a mí me pasa algo con la clase grabada. Mm, Siento que la clase grabada es muy preparada previamente. Uno sabe que lo van a grabar, uno prepara una clase. Encuentro que esa parte del portafolio no es que sea irreal, pero de cierta forma uno ya tiene todo fríamente calculado para que le salga bien. Encuentro que es menos espontáneo. Claro, que ir a ver un profe, quizá, siento que de hecho hasta el diario descriptivo me hizo pensar mucho más que hacer una clase grabada, porque el mío está ahí como entre Tongo y los vilos y me costó hacerlo. Pero siento que en el portafolio ese indicador, en lo personal, y es muy personal mi observación, no sé si le debería quedarse, porque de uno hecho, no también se les quedó. avisa a los niños, te vamos a grabar, pero Sí. este año solamente está suspendido, pero no sabemos más adelante, No, porque uno no, les sí, dice, los van a grabar o se eliminó. se eliminó, se eliminó. Ah, forever. Se elimina Ah, que fue la clase desactualizado. grabada, precisamente por algunos de los comentarios que tú hiciste, porque era bastante irreal. Se preparaba mucho, pero paradójicamente en el producto tampoco era, a pesar de que estaba súper guiada y también como casi con partitura, eh, las grabaciones no eran las mejores. Hay muchas Lo- grabaciones eh, que tú puedes observar y, y uno piensa, claro, esto es irreal, pero no se logró el objetivo de una clase. lo- Entonces, sí, disculpe, profe, no sabía, es que yo me he alejado del portafolio, pero hasta el momento yo me quedé en esa noticia. Y lo sí, otro, que claro, hay un indicador que quizás la clase puede jugar muy a desfavor quizás de un docente y son los niños con necesidades educativas especiales, porque si un niño se te desregula en la clase, es complicado. Y por más que tú tengas una partitura, un niño desregulado es complejo. Y sí. ahí no va a haber planificación ni nada que uno pueda justificar en el portafolio, así que me alegra mucho su noticia. No, mira, Voy yo a creo leer que más. a todo el mundo lo alivió la clase grabada. Sí, yo creo que la mayor cantidad de estrés era precisamente por la clase grabada. Y en realidad hoy día los jefes UTP y después Víctor ahí tal vez nos puede comentar, en gestión se quedó un poco la clase grabada, un poco como ejercicio, ¿ya? Yo no lo encuentro tan malo como ejercicio, ¿ya? Porque si hablamos de una retroalimentación no punitiva, sino que una retroalimentación que tenga la intención de mejora, que es precisamente el fondo de la reflexión pedagógica, no tendría por qué perjudicarte, ¿ya? Sé que una cámara igual tú actúas tal vez no de manera espontánea, pero al principio. Posteriormente ya la clase fluye y fluye y es o no es. Y por ejemplo, lo que indicaba Nicole, claramente hay situaciones que en muchas ocasiones nosotros como docentes no podemos hacer una clase, en comillas, ideal, porque tenemos una arista de estudiantes muy distinto, pero eso es parte de nuestro quehacer docente, ¿ya? No hay que decir, esta clase, no se hizo la clase porque el docente en el fondo tuvo una situación, como lo mencionaba Nicole, con algún niño o niña desregulado, porque eso es parte de la clase, es parte. Hoy día ya es parte. Ustedes mismos han mencionado que alrededor de un porcentaje de un 20-25%, hoy día tenemos chicos y chicas con necesidades individuales. Entonces, eso también incorpóralo como parte de tu quehacer docente. También debería estar en la descripción si te ocurrió, si les ocurre. Es parte y luego
cuando te sucede, tú actuaste de una determinada manera, luego tú te replanteas por qué actué de esa manera, podría haber actuado de otra manera, qué elemento podría haber gatillado la regulación del niño o niña. Eh, Tal vez necesito urgentemente un apoyo en aula, y ahí uno empieza a generarse 1000 preguntas, y esas 1000 preguntas posteriormente generan las posibles soluciones. Entonces, es súper, finalmente, no es un problema, es una situación real que nos acontece, y en esta parte sería importante cuál estrategia voy a utilizar para la siguiente y la subsiguiente, porque esto va a suceder continuamente. Entonces, por ahí sería como lo importante de cómo abordar lo que nos sucede, porque las clases en el aula no son como nosotros lo tenemos en la planificación. Lejos, la planificación es solamente una brújula que nos guía un tanto a lo que posiblemente suceda ese día, en esa clase, en esa hora, posiblemente, pero hay miles de factores que pueden transformar esa clase. Entonces, también se sugiere que nuestra planificación se haga, se realice, se elabore, se confeccione desde la plasticidad, desde el evento, desde lo que no estoy pensando que ocurre, pero va a ocurrir. Entonces, planificaciones muy estructuradas no nos sirven, sino que las planificaciones tienen que ser un tanto flexibles, porque en el fondo, si lo hago de esa manera, también cuando haga esta autoevaluación, este autoanálisis como docente, no voy a ser tan crítico, sino que voy a estar preparado. Entonces son pequeños elementos que hay que ir considerando en nuestro quehacer docente. Sacar este prisma, esta idea, esta entelequia que nos indica que debemos ser como esta idea perfecta que nos indica la teoría de las ideas platónicas, no existe. ¿Ya? No existe. Solo existen copias y 1000 copias. ¿Ya? Y tratamos de hacer la mejor copia, nada más. Entonces, vimos ese tipo de reflexión. La otra que era importante, esta es súper importante, colegas, muy importante, que es la retroalimentación de los estudiantes. Por favor, no la hagan al final del semestre, traten de hacerla de manera sistemática a través de algún juego, de alguna encuesta anónima, de alguna situación, pero traten de ir viendo cómo ellos están percibiendo perdón, cómo los estudiantes están percibiendo su clase. A ver si me ayuda Víctor con lo que le pregunté. Eh, Se refiere específicamente al tema de la grabación de clases, ¿no? Sí. Bueno, no tenemos esa práctica nosotros establecida. Hace poco entramos a carrera docente, por lo tanto tampoco los profesores van a ser grabados en sus clases. Ahora, lo más cercano que tenemos a la grabación de clases fueron las clases que se grababan por Zoom. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, que está siendo grabado en este momento, después uno tenía la posibilidad de poder tomar la grabación, incluso yo me daba el tiempo, no siempre, pero en algún momento de editar, de ponerle una introducción con música. eh, Cuando se hacían muchas pausas o yo mismo titubeaba de lo que estaba diciendo, yo lo cortaba del video que después subía al Drive para que los chicos lo vieran de nuevo. Entonces teníamos esa posibilidad, yo lo hacía, yo sé que otros colegas también lo hicieron en su momento cuando estábamos en pandemia, de tomar el video y de ir editándolo. Y de esa forma también uno
hacía un poco de retroalimentación. Ah, esta frase mejor la saco o esta parte mejor no la ingreso al video que voy a subir a la web porque estaba además lo que dije, po, etcétera. Sí, sí dejaba bastante énfasis, ponía bastante énfasis después cuando hacía una pregunta, por ejemplo, que la respuesta de los chicos se escuchara bien, eh, no necesariamente que se estuviera viendo la pantalla, la camarita del niño o del alumno, pero sí de que lo que él dijera, eso sí no lo cortaba, eso yo lo ponía tal cual, porque era parte de lo que el alumno en el fondo iba entendiendo y aprendiendo en la clase. El año pasado tuvimos la experiencia así de grabar algunas clases por encargo de la universidad cuando trabajamos con el método MATE. Uno de los requisitos era precisamente grabar la clase y la persona que estaba al otro lado de la universidad miraba el video y retroalimentaba la siguiente. Me parece interesante, pero no es una práctica que nosotros acá por lo menos tengamos instaurada. Menos ahora que ya se eliminó de manera casi definitiva, me parece. Gracias, Víctor, me salvaste. Sí, sí, yo creo que tal vez es un poco difícil porque yo hago el ejercicio también de mirarme y claramente cortaría hartas cosas. eh, y en ese, como decía igual Víctor, cuando estaba haciendo el corte, estoy reflexionando sobre lo que tal vez debo aminorar, debo cambiar en la siguiente clase. Entonces, finalmente, cuando uno está editando su propio video, también está haciendo esa reflexión. Y a veces se pregunta, oye, pero ¿por qué le pregunté esto si no tenía nada que ver? ¿O por qué no dejé hablar a mis estudiantes si tenía una súper buena idea? Entonces, ¿por qué hay una cosa que nos pasa? Ya a mí me pasó por mucho tiempo y necesité de que otra persona me observase que no dejaba terminar a la respuesta de mis estudiantes. Entonces, como respondía yo, era como rápido, así como, no, decía, se está demorando mucho, ya lo respondo yo. Entonces, es una mala práctica, porque en el fondo uno tiene que ser paciente también cuando los estudiantes están del otro lado. Así que eso lo he tratado de trabajar mucho. Hace, ¿Sí? sí, perdón, hace un tiempo cuando trabajé en Calama, no precisamente vinculado con el colegio, pero sí había un muchacho que al parecer le gustaban mis predicaciones. Entonces él grababa mis predicaciones en audio, ¿ya? Y después me las pasaba y yo las escuchaba. Solo el audio. En ese tiempo en cassette, imagínense. Estoy hablando del 2000 y tanto. Estábamos en Calama nosotros. Y también es un buen ejercicio, escucharse. Y me di cuenta de varias muletillas que usaba sin darme cuenta, de de repente algunas imprecisiones que uno dice a veces, un versículo mal citado, una fecha mal dicha, un personaje, una vez cité a Einstein diciendo tal cosa cuando en realidad había sido otro personaje, ya ni me acuerdo. Y yo dije, muy seguramente, y claro, de manera muy templada en el púlpito, porque es un sábado de mañana, pues entonces, y Einstein, un Einstein dijo tal cosa y después hasta mi señora se reía de mí porque nunca fue Einstein, pues. Ya ni me acuerdo la frase, pero esa, ese método a mí, por lo menos en lo personal, me ha ayudado, porque ahora con el tema del famoso Zoom, que también nosotros en la iglesia por lo menos, seguimos transmitiendo los cultos de sábado de mañana. Es decir, tenemos cultos presenciales, pero todo el culto, desde la escuela sabática hasta el final, se transmite por YouTube para el resto de la iglesia, para el resto de la comunidad de la iglesia, Ah, porque generalmente se... Y también he estado escuchándome y mirándome en los sermones, po. Y,
increíble, sigo con alguna muletilla, la sigo usando. Entonces, sigue siendo un ejercicio interesante verse. Sí. En la escuela no es algo que tenemos instaurado, pero sí en la iglesia, con este tema de las tecnologías, ha Mm. ayudado mucho, por lo menos a mí, al tema de ir mejorando en la oratoria, por lo menos en la oratoria. Eso como un comentario al pasar, Eh, perdón por eso. Además, me acordé como una estrategia pedagógica, o sea, como una actividad que también los chicos les encanta, es porque ellos están escuchando harto podcast. En filosofía se puede hacer como actividades para que vayan generando pequeños podcasts sobre, no sé, Platón, Aristóteles o Zizek, todos los filósofos también contemporáneos. Y también a ellos les sirve porque también van escuchándose y al escucharse van haciendo ciertas reflexiones que no se dan desde otra dimensión pedagógica. Entonces sí, es súper importante. Pero hay algunas carreras de pedagogía que que hacen que nosotros escuchemos nuestra voz, que es como reconocerse en la voz. Y eso es vital para saber eh, cómo lo estoy haciendo, cuáles son mis muletillas, cómo debo hablar, cómo el otro me está escuchando. Entonces mira, acá dentro de la grabación, el audio, muchas formas, pero hagamos alguna. Como les indicaba, la retroalimentación de los estudiantes, esa sí que es vital, ¿ya? Es vital que ustedes, si no la han incorporado, incorpórenla, porque qué mejor fuente fidedigna de si estamos o no realizando una clase adecuada son nuestros propios estudiantes, ya más allá de las coordinadoras, jefe UTP, son nuestros estudiantes. Hay que valorar lo que ellos finalmente también están, porque imagínense si estamos haciendo una clase no sistemática, sino una clase muy como, como líquida, como dice Bauman, el estudiante se va su atención hacia cualquier otro lado. Entonces, y también preguntarle qué les gustaría hacer a ellos. En muchas ocasiones los chicos tienen unas ideas, pero extraordinarias, así que tomarlos en cuenta. Bueno, hablamos de los análisis de resultados que están presentes en nuestras evaluaciones y la discusión entre pares, que es lo colaborativo. Entonces, eso para los que no asistieron a la clase anterior fue lo sustancial, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy quiero ver cuántos están en, en la clase. Nos vamos a dividir en dos grupos y vamos a analizar sus propias clases. Pero para tener en consideración antes de hacer ese ejercicio, estos elementos que se deben considerar en una planificación de una clase. Ustedes que ya la tienen escrita, ¿ya? Tal vez ni siquiera si bien la consideraron, tal vez algunos no la han considerado, como lo que es cómo nosotros fomentamos relaciones de confianza y respeto con nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos medir eso? Ustedes se preguntarán. Este indicador se puede medir a través de las preguntas que nos pueden hacer nuestros estudiantes, el nivel de participación. Cuando yo estoy viendo que mi sala es un absoluto silencio, no es que yo sea alguien que están respetando muchísimo, sino que en el fondo este ambiente de confianza no se está generando, ¿ya? Porque no piensen que son tan claros que nos generan preguntas, ¿ya? Bueno, yo creo que esto es súper complejo, que el interés genuino por aprender. ¿Cómo vamos? En filosofía, no sé si a ustedes les pasa, pero
en esta edad adolescente, 15, 16, 17 años, a veces coincidimos con todas esas preguntas que ellos tienen acerca de sí mismos y del mundo. Entonces, de pronto, los estudiantes se tornan bien interesados en lo que nosotros estamos planteando, ¿ya? Porque nosotros no generamos ninguna teoría. Nosotros planteamos una infinitud de preguntas y tratamos de discutir desde distintas dimensiones. Entonces, a veces, ya según lo que yo he visto en mis clases, en las que hacía con mis estudiantes, despertaba interés por aprender un poco más, ya sobre todo cuando los chicos se detienen después de la clase y te preguntan, profesor, profesora, eh, cuando usted dijo esto, lo otro, tiene algún libro, tiene por qué le gustó estudiar filosofía, y uno va en el fondo dándose cuenta que lo que está haciendo está generando esta pasión por el aprendizaje que hoy día es súper difícil despertar. Voy a leer algo del chat que Gerson colocó hace un ratito, y dijo que él, su colegio, están generando estrategias para fortalecer esta práctica y también practicar lo que sí sería evaluación docente. Espérame, está acá. Dice que está participando en un piloto del CPIP sobre la grabación de clases. Sí, y como no sé si Gerson está conectado, no lo veo. Sí, profesora, me conecté un ratito. Ya, a ver, coméntanos acerca de lo que está sucediendo y cómo lo estás viendo. Mi colegio el próximo año entra a evaluación docente, lo que sería, bueno, este año empezó la básica con evaluación y la media el próximo año. Ya, Y llegó una invitación para participar de un piloto solamente para enfocado en la parte de la grabación de las clases. Y por lo que entendí del piloto, están buscando nuevas estrategias para desarrollar el grabado de clases, ya que me da la impresión de que están buscando alternativas para que el próximo año implementar en la evaluación docente un sistema a lo mejor remoto de grabación de clases. ya, Así que tenemos 4 oportunidades de grabación de clases y ellos las van a ir evaluando y retroalimentando. dime, Enfocada en que el próximo... ¿Sí? sí, perdón, es que tú indicaste que te grabaron tus clases, ¿las viste? No, este año todavía no, tenemos 4 oportunidades, pero el año pasado sí me grabaron para el proyecto ADECO, que solicitaban de que las clases tenían que ser grabadas. Ya, Y ahí me grabaron 4 clases en octavo básico. y cuando te viste, ¿qué pasó contigo? Eh, bueno, lo primero fue como que me sorprendí por Ya, el uso del vocabulario, que de repente uno es inconsciente, como que encontré que mi vocabulario era muy técnico para un octavo básico. mm, Entonces me di cuenta que tenía que facilitar algunos conceptos. Lo otro, ya, algunas palabras que repetía constantemente. Y también me di cuenta de que la letra en la pizarra de repente podía ser muy pequeña para los que se mm, ganaban muy atrás de la sala. Entonces me enfoqué en mejorar ese tipo de cosas también. ya, y dentro de la participación de los estudiantes, ¿cómo pasa eso en tu clase? Cuando te Como siempre participaban, les doy un premio para que participen, siempre como que hay harta participación. Entonces era uno de los aspectos igual que se destacaban. claro. Y también tengo, bueno, en ese curso que ahora es un primero medio, tengo varios estudiantes que son muy asiduos hacia estudiar historia. Mm, Entonces, de repente hablábamos un tema y las participaciones de ella igual eran bien profundas. Así que había bastante participación. ya, De hecho, de repente había que cortar un poco la participación porque se extendía mucho. mm, Igual después de revisar las cámaras era como un poco complejo, pero también era para poder cerrar las clases de repente o poder avanzar con la explicación de alguna actividad. ya. O sea, tuviste una muy buena experiencia. Sí, la verdad que sí.
Sí, Mm. era la primera vez que me veía yo haciendo clases, porque durante la pandemia era diferente, ya que uno se grababa prácticamente el rostro y compartía pantalla. En cambio acá era una clase grabada con personas, con estudiantes presencial y también se grababa toda la sala. Habían distintas cámaras grabando distintos lugares de la sala, entonces se podían ver distintos ángulos. Ah, oye, qué bien. Es un buen ejercicio, Gerson. Súper buen ejercicio. Y aparte que tú no tuviste problema que te grabasen. No era algo que te incomodase. No, la verdad es que fue una experiencia grata. Y en el caso del diario, ¿tú alcanzaste a hacerlo, Gerson? Lo tengo realizado, pero no lo he enviado. Ya, Pero súbelo. hice la descripción de una clase. Ya, súbelo ahora mientras me queda la última diapositiva antes de comenzar a trabajar. ¿Ok? Voy a intentar porque estoy sin PC ahora, pero voy Ya, a hacer lo posible. ok. Gracias por tu participación. Y bueno, ahí teníamos un ejemplo de grabación de clase. Un ejemplo positivo, porque hay algunos que, bueno, yo el año pasado, algunos colegas de filosofía muy cercanos se evaluaron y decía que al principio daba un poquito de nervio, ya al principio estaban como medio bloqueados, como en blanco a pesar de haberlo ensayado, como decía Nicole, una y otra vez. Cuando se encendía la cámara era algo que les provocaba como una tensión que a veces ocurre también por vía Zoom o cualquier tipo de plataforma. Es la exposición que nosotros tenemos continuamente. Entonces, estos elementos de participación, relaciones de confianza, interés genuino, cuando ustedes describan, cuando analicen en conjunto sus clases, deben ver si está dentro de su sala de clases, si ustedes logran generar esta participación con los estudiantes, ¿ya? Y por último, y que no lo alcanzamos a ver, eh, aquí hay un dominio que no se ve muy bien en la diapositiva, pero ustedes van a Docente Más o al marco de la buena enseñanza, van al dominio de responsabilidades profesionales. Dentro de este dominio se encuentra precisamente la reflexión pedagógica, porque muchos de ustedes recién se están incorporando a la carrera docente. Para la carrera docente, el dominio del marco de la buena enseñanza es fundamental. O sea, nosotros debemos conocer los 4 dominios y todos sus descriptores. Pero en el caso de la reflexión pedagógica, está enmarcada dentro del dominio de responsabilidades profesionales. Dentro de nuestra responsabilidad como docente es precisamente realizar esta reflexión, ¿ya? Esta reflexión que no solamente a través de la idea, sino que a través de todos los recursos que vimos anteriormente, de todas esas estrategias, técnicas, tratar de ver cuál es la que ir combinando, pero también tener una, una propia, una que ya está incorporada en nosotros. Generalmente nosotros usamos también eh, la la discusión con compañeros y colegas, ¿ya? Esa también es como un espejo. Generalmente cuando nosotros estamos en la sala de profesores, discutimos ciertos temas o contamos cómo nos fue y la percepción del otro nos puede ayudar muchísimo, ¿ya? Y acá no sé si ustedes han leído a Walter Cohen, que es un que es un profesor de filosofía, pero es un profesor de filosofía con niños y niñas. No sé si ustedes han visto el plan de filosofía para niños. Hay algunos colegios que lo han incorporado desde muy pequeño.
Lippmann es un precursor, más o menos en el año 60 se da cuenta que la filosofía debería enseñarse no solamente en los niveles de tercero, cuarto medio, sino que desde siempre, desde los primeros niveles. De hecho, si ustedes empiezan a ver mallas curriculares de colegios, de algunos colegios ya lo tienen incorporado. Entonces, Walter Cohen es un teórico de la filosofía con niños y niñas. Entonces, para él, desde su práctica, dice que se asume la filosofía como una práctica reflexiva o se la ignora. Se la vive como actitud problematizadora o se la desconsidera. ¿Ya? Aquí hay dos puntos súper importantes. ¿Por qué, por ejemplo, cuando ustedes le preguntan a sus estudiantes qué es lo más pesado de la filosofía de su asignatura? Es precisamente esto, que es muy problemática, ¿ya? Que los temas en el fondo no se pueden tomar desde como someramente, sino que los temas siempre son muy complejos. Entonces, si molestan, es por la complejidad. Entonces, muchos prefieren desconsiderarlo o descartarlo, porque no quieren someter a juicio un sinfín de problemáticas que son actuales. Entonces, para Walter Cohen, la filosofía o la actitud de un profesor de filosofía eh, es siempre problematizar, es ir con la pregunta, esa pregunta inquisitiva, esa pregunta que va justo a desarticular todo lo que está dado. Entonces, en la reflexión pedagógica es un poco eso, ¿ya? Va por ahí también. Cuando nosotros generamos las reflexiones para deconstruirnos, al igual que lo dice Derrida, deconstruirse para volver a construir esta práctica que nos concierne y tan convencidos que estamos nosotros en que a partir de nuestra práctica pedagógica podemos cambiar al menos un poquito de este mundo que está ahí afuera, ¿ya? Dice, pretender enseñar una filosofía en el sentido de transmitirla sería contra la propia existencia del pensar filosófico, que exige problematización, exige reflexión, interioridad, ¿ya? La filosofía es un poco de volverse hacia adentro y luego transformarse. ¿Ya? Transmitir una filosofía desde fuera es como matarla desde dentro. Si ven por ahí filosofía para niños, los libros que tienen ya son súper adecuados y tiene que ver con la edad de los estudiantes y con los cuentos. A veces sirve como material pedagógico. Yo recuerden que la última clase les voy a compartir el Drive con todos los documentos que estoy tratando de buscar para que ustedes vean y puedan utilizarlo, que esa es la idea. Entonces eso fue parte de la clase 2 y ahora nosotros vamos a trabajar en la clase 3 que está acá, ¿ya? Y les tengo un sondeo, ¿ya? No sé si ustedes conocen la teoría de Nussbaum o Nussbaum, que es uno de los filósofas actual. Habla sobre esta frase, ya que me gustaría que alguien me ayudase a leerla. eh, para posteriormente ustedes vayan indicando con cuál alternativa se quedan. Yo A le ver. ayudo, profe. Ya, súper, Jairo. Ya. Aunque yo ya respondí, no sé si estará bien, me da la impresión que sí, no sé. Dice, el Ya. aprendizaje relevante, estratégico o el pensamiento, eso, ¿cierto? Ujú. El pensamiento práctico que Nussbaum sitúa en una triple práctica en la enseñanza, el examen crítico de uno mismo y de la propia experiencia, la asunción de la responsabilidad social y la empatía y reconocimiento de otras perspectivas. Este contexto de formación permite aprender a hacer, a conocer y a vivir y a situarse en el mundo.
La reflexión, por lo tanto, es una de las vías fundamentales en la construcción de estos pilares educativos. Ya. Y la pregunta, Jairo, La pregunta era la siguiente. Desde la teoría de Nussbaum, ¿es posible construir y construirse como una persona, profesor, de forma autorreflexiva, de forma responsable socialmente, de una me forma faltó un empática? tilde ahí. Y todas y ninguna a la vez. Yo le puse esa, todas y ninguna a la vez. ¿Por qué? Justifique su respuesta, Jairo. Bueno, ahora al leer la descripción de la teoría me doy cuenta que sí, que es válido. Pero llegué a esta conclusión porque uno, bueno, siendo bien empírico, uno realiza todo eso. O sea, yo al reflexionar sobre mi labor docente tengo que pensar en privado, ¿cierto? En mi adentro, hablar con mi alter ego, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué soy? Y uno ahí no se puede mentir. También uno es responsable socialmente, o sea, tiene un rol social dentro del aula, de formación, de generar diálogo, de corregir, de enmendar, de impartir valores. Y también uno debe ser empático porque si uno no genera, bueno, yo soy un convencido de eso, la práctica me lo ha demostrado que si yo no me involucro emocionalmente con mis estudiantes, yo no voy a generar ningún tipo de trascendencia en el aula. Y es triste porque la mayoría de mis colegas, bueno, en todos los colegios me he encontrado con colegas así, pero el colegio en el que estoy ahora es más, no se involucran, no se involucran con sus estudiantes los docentes. Por lo tanto, ellos llegan, hacen su clase y se van y no pasa más que eso dentro del aula. No hay, no hay empatía desde ninguna parte más que la relación seca de profesor-estudiante. Yo llego, hago tu clase, tú me respondes y eso sería. Así que yo creo que son todas a la vez y ninguna al mismo tiempo porque no me puedo quedar con ninguna. De hecho, debieran haber más ¿Sí? formas allí. Eso. Sí. Comparto tu última reflexión, Jairo, de que en muchas ocasiones nuestra profesión se ha mecanizado, ya eh, pareciese que estoy entregando, es como una mercancía, como una transacción. Yo te doy, no sé, este contenido, tú tienes que aprenderlo. Pero como tú decías, esto de vincularnos con nuestros estudiantes es súper importante. Si no tenemos esta convicción, difícilmente vamos a llegar en lo que yo indicaba de este aprendizaje auténtico, este querer aprender, esto de cautivar al estudiante, de repente de que sus propias preguntas estén tan vinculadas a lo que uno está problematizando. Entonces, claro, ahí eso es un problema que tú traes, es un gran problema, porque como tú dices, has estado en otros colegios y ocurre lo mismo, y yo creo que está ocurriendo de manera muy generalizada en muchos establecimientos escolares. Eh, y, y eso también genera una, una mirada a nuestro quehacer docente también lejana, no comprometida. Y si no hay compromiso, tampoco hay transformación. Entonces, ahí, ahí nos genera todo una problemática. Sin embargo, también está la otra mirada. Cuando tú hablas con estudiantes en formación o profesores en ejercicio que verdaderamente están convencidos de lo que están haciendo, difícilmente en el camino se transformen en seres mecanizados, difícilmente, porque hay una profundidad de, de, de esta decisión de ser profesor o profesora. O sea, no es tan, no es como hay ocasiones que se mira nuestra profesión como
que la elegimos como la última opción porque por mucho tiempo fue una profesión donde tenía bajos puntajes, entraba, tal vez no las comillas, los mejores estudiantes en cuanto a calificación, en cuanto a pruebas de selección universitaria, pero creo que hay también un gran porcentaje que entra convencido o porque algo le sucedió en su educación por querer cambiarla o por continuar una transformación. Entonces, cuando convergen esas cosas, eh, resulta un tanto, eh, no, ¿cómo decirlo? Creo que se torna eh, no sé si llamarlo de esa manera, pero creo que la educación sí va hacia un lugar, un mejor lugar, al menos yo lo creo, ¿ya? Al menos tú también lo crees. Y son todas y ninguna, y claramente aquí faltan muchísimas. Solamente considerando a Nausma eh, y también llevando a estos que son los clásicos, que es un Sócrates, que es un Aristóteles y que una nueva mirada también de la educación que la neurociencia. Creo que, que esta disciplina, si bien no nos da una fórmula, porque difícilmente, porque la neurociencia se nace desde un laboratorio y nosotros no podemos, en el fondo, trasladar toda esta información de manera directa al aula, pero sí donde la neurociencia nos ha indicado que las emociones son trascendentes para el aprendizaje. Y Gerson en la primera clase también lo indicó. Aquí en el chat está un poco inestable. Entonces, ahí, Profesora, sí. profesora, Ujú. perdón, tenía mi mano levantada, pero no sé si... Ah, sí, sí, perdón, eh, no la vi, estaba ah, leyendo el chat. Dale, Víctor. em, sí, yo, a ver si pudiese mostrar allí esa alternativa que teníamos, ¿Sí? donde aparece Sócrates, donde aparece, no sé, yo miraba acá, pero falta algo, o sea, para nosotros, desde la mirada desde el modelo educativo adventista, desde la mirada de la filosofía adventista de la educación, eh, yo agregaría en esa dimensión que nosotros también somos responsables morales, Mm. responsables éticos, espirituales o algo así. Es decir, el alumno eh, es alguien en quien yo estoy viendo a un compañero para el reino de los cielos o algo así. No siempre se da porque hay bastante reticencia, la sociedad moderna es muy autodependiente, etcétera, Mm. pero nuestro modelo educativo está llamado a llevar al niño a la búsqueda de Dios. Exacto. Entonces, en esta autorreflexión, como dice allí, el yo, ¿cierto? Conócete a ti mismo, está el yo, responsable socialmente, está el él, ¿sí? Sí. La empatía está el tú, el alter ego, el otro yo. Eh, no sé si se da cuenta, o sea, no sé si esto está escrito a propósito, yo no conozco al autor, tampoco conozco completamente sus postulados, pero hay un yo, tú, él, pero también para nosotros en la dimensión Mm. espiritual es importante, hay un él, hay una... Toda esta, toda esta, estas tres alternativas se relacionan en un plano horizontal y nosotros también queremos llevar al alumno y nosotros mismos a un plano de relación vertical. Entonces yo agregaría, si tuviésemos que agregar algo, como decía ahí el Sí. colega Jairo, agregaría que somos también somos moralmente o espiritualmente responsables entre nosotros y los estudiantes.
Sí, exactamente, Víctor. Bajo mi Eh, manito, bajo mi manito. Ahí está. Cuando se infería el autor esta responsabilidad social, socialmente ética, ya también, sobre todo hoy. Hoy el ethos, nuestro carácter, está bastante complejo. Por eso estaba leyendo una clase sobre dilema ético ahí. Uno describió su clase desde ese objetivo. La ética hoy, claro, es sumamente relevante, yo creo que siempre, ¿ya? Recuerden que nuestros tratados de ética ya tienen muchísimos años y si uno los lee y los relee, siguen igual de vigentes en la época actual. Entonces, claro, cuando uno es responsable socialmente, esta responsabilidad es ética, ¿ya? Pero claramente debería haber sido más enfático. Sí, aquí se pueden agregar todas las percepciones que ustedes pueden tener de este construir y construirse como persona profesor, porque en el fondo ya el construirse como persona ya nos sitúa en una problematización filosófica, espiritual, y construirnos como persona profesor, claramente es el otro, el nosotros, la otredad eh, surge como un elemento esencial. Entonces, sí, yo creo que el hecho de ser profesor tiene una magnitud ética enorme. Y nosotros nos pasan ética en la pedagogía como un manual, como deontológica. Entonces, debes hacer esto, debes hacer lo otro, pero no la esencia de lo que es este ethos, este carácter, porque somos transformadores. Eso sí lo somos. Imagínense quién, o sea, ustedes se han puesto a pensar quién logra finalmente lo que nosotros logramos en una clase, pararse adelante, que 45 estudiantes eh, pongan atención, y no solamente atención, sino que estén mirándonos a nosotros y esperando ser motivados hacia el aprendizaje y en muchas ocasiones nosotros lo logramos, eso es impresionante. Por eso cuando estuvimos en pandemia quedó sumamente evidente lo que nosotros hacíamos dentro de una sala de clase. O sea, en la necesidad de las escuelas abiertas, de que no solamente como cuidadores, sino que nadie podía enseñarle a sus hijos en casa lo que nosotros podemos enseñarle en una sala de clase. Y la vinculación, como decía Jairo, esto de comprender que ese estudiante es una persona tal y cual soy yo, es impresionante. Cuando nosotros logramos bajar esa jerarquía, situarnos como un igual, es un otro, pero es un otro diferente en qué, en edad. Pero y yo soy un tanto más responsable de entregarle los contenidos adecuados. Pero es un desafío enorme y es una experiencia bellísima. Si bien coincido esas 38 horas que decía ahí Samuel de sobrecarga y todo, sí, esto de dulce y agraz, no es una cuestión tan simple, pero sí tiene momentos muy, muy gratificantes. Espero que Profesora, tú, ¿sí? Gerson. esto que mencionaba Jairo de poder involucrarnos con los estudiantes, yo creo que es fundamental para desarrollar un ambiente óptimo en la sala de clases. No. Por ejemplo, de repente invitan a jugar a la pelota en los recreos, uno va a jugar a la pelota, o jugar ping-pong con el grupo que juega ping-pong, o de Sí. repente desarrollar alguna actividad, hasta partidos, de repente después de clase invitan a los estudiantes y genera un ambiente de confianza dentro de la sala de clases, sobre todo con los chicos que son más complicados, que tienen un carácter más complejo y que muchas veces no se sienten entendidos. Y me pasó una situación que llegó un estudiante al colegio con un perfil bastante disruptivo y bien grosero el estudiante en un proceso de Ya, adaptación que siempre llega en el colegio. Y un día me faltó el respeto a una clase porque le llamé la atención. ya, Y después el estudiante me buscó y me dijo que
la enseñanza media completa prácticamente lo andaba buscando porque no le iban a permitir que me faltara el respeto a mí. Entonces, el chico tuvo que pedir que lo fueran a buscar, se fue a la casa, y los niños de los otros cursos pues me decían, profesor, si le dice algo de nuevo, usted nos avisa, y yo no le decía, no, chiquillo, es un proceso de adaptación del estudiante y ya se va a adaptar. Y ahora el niño anda jugando a la pelota con nosotros, va a jugar ping-pong, entonces son cosas que parecen no tuvieran relevancia, como que uno de repente anda apurado en los recreos, buscando fotocopias, pero al final es una inversión de tiempo. O ir a almorzar con ellos de repente en el comedor, es como que genera lazos de cercanía y de confianza. Sí, y posteriormente eso lo ves en clase. Se involucra mucho más cuando tú te involucras, sabes su nombre, te detiene a escucharlo. Es una práctica que tal vez uno dice, puta, en mi recreo, pero a veces son solo 5 minutos. Y esos 5 minutos después repercuten en mil cosas de cambios en los chicos y también en nosotros. Entonces, es vital. Yo comparto absolutamente lo que dice Gerson. Lo otro que Eh, pregunta, sí, igual para los profesores que son profesores jefes, también es bastante complejo poder lidiar con los cursos. sí. Y por ejemplo, este tipo de cosas crean cercanía o forman lazos que son relevantes y facilitan el trabajo con profesor jefe. Así que muchas veces los profesores jefes se desaniman y no encuentran apoyo, pero en base a eso se pueden conseguir varias cosas importantes. Mm. Sí, que a veces te desanimas como profesor jefe por la cantidad de cosas que tienes que hacer. Y a veces igual los casos son complejos. Eh, y si no trabajas de manera colaborativa. Si el profesor jefe, si nosotros los profesores de asignatura vamos y solamente nos quejamos, igual el profesor jefe es persona, po. Entonces, si nosotros como profesores de asignatura vamos y le también ayudamos en la resolución de algunos conflictos, es distinto si los tratamos de hacer en conjunto y no solamente llevar el problema, que a veces sucede. Ya no sé si ustedes lo han experimentado, pero son formas, ¿ya? Que también esas formas están dadas desde la experiencia y desde la reflexión. Tengo dos manitos levantadas, Nicole e Iván. Comenzamos con Nicole y luego Iván, ¿ya? Profe, dos cosas. Yo me acuerdo que en la primera clase usted nos hizo el ejercicio de la niña que sonreía. Uno de los Ujú. consejos que me dio una tía que es educadora cuando comencé a aprender a sonreír. Creo que la pandemia dejó demostrado lo necesario que somos los profesores. Y algo que comparto con la mayoría de los colegas es el desarrollo del vínculo. Está estudiado que sin vínculo uno no atraviesa y uno no logra el aprendizaje. Y de hecho en mi colegio que tiene proyecto de integración, se está Ujú. trabajando mucho en las terapias de vinculación. Tenemos muchos estudiantes, por ejemplo, que son muy reacios a hacer educación física y este año le hemos visto jugar fútbol. Y es todo en base a terapias que hacen con las educadoras diferenciales, que se llaman terapias de vinculación. No he ido a ninguna nunca, pero sí he visto los resultados y son maravillosos. Y con respecto al último que dijo de la jefatura, sí, creo que eso es un error que cometemos muchas veces los profesores de asignatura, que carecemos de jefatura, no es mi caso, pero que muchas veces descansamos mucho en la jefatura y no hacemos. Nos quejamos, pero no nos hacemos responsables de las situaciones o de lo que ocurre, no buscamos una solución, simplemente delegamos, lo cual obviamente es no cumplir nuestro trabajo. Y finalmente, todo aquel que estudió pedagogía sabe que es una profesión de servicio. ¿Nos gusta o no? Es una profesión que involucra ir más allá de lo que quizás otras profesiones no lo hacen. Por lo tanto, quizás el que no está desarrollando un vínculo y el que no quiere darle quinta milla, yo creo que tiene que reinventarse y hacerse una introspección porque esta pega requiere muchas cosas, sobre todo los que trabajamos en educación adventista, que Mm. requiere otras cosas más. Entonces yo Mm. creo que eso también es importante de reflexionarlo. Sí, tienes razón. Gracias, Nico. Vamos con Iván. Hola, Iván. Hola profesora, un gusto saludarle. Hoy tuve una reunión importante en la iglesia, así que por eso me conecté un poquito más tarde.
Igual mi Ya, señal de internet está un poquito inestable. Yo no sé si de pronto allá se me escucha bien. súper bien. Ya, hay como poquitas rayas en la conexión, pero bueno. Miren, resulta de que yo encuentro bien interesante lo que se está hablando en términos de cómo lograr un aprendizaje significativo, importante en los alumnos, porque siento que está directamente ligado a las emociones. Yo recuerdo que cuando estuve en dos colegios, en este caso municipales, ¿ya? Ujú. De kinder a octavo y de primero a cuarto medio en otro. Y yo recuerdo que en el primer colegio había, si bien es cierto, no tenía un sello, digámoslo así, donde se nos enseñaba con respecto a la Biblia. La mayoría de los profesores nos enseñaban eh, un tema de relacionamiento con Dios, de la importancia de los valores, del respeto por lo cristiano, por Dios, etcétera. Y también eran personas bastante como, por ejemplo, recién se hablaba del profesor jefe, el profesor jefe también era como nos incluía mucho, de pronto nos atendía, se nos incorporaba en actividades, y yo hasta el día de hoy valoro enormemente todo lo que viví en la enseñanza básica, porque comíamos juntos de pronto. Recuerdo que en una ocasión se hizo un programa que se llamaba Valdivia Ciudad Saludable, Ya. donde, por ejemplo, pintamos todo el colegio con logos, dibujos que señalaban, eh, ¿cierto?, qué era tener una vida saludable, etcétera. Y, Mm. y hubieron ahí muchas cosas muy bonitas, entre muchas cosas que hicimos. Pero luego tuve la otra experiencia en el liceo donde habían profesores despersonalizados que no se preocupaban, que no eran capaces de repente de hacer una convivencia o de atender a su curso, los dejaban solos, no tenían ninguna vocación por la educación, y realmente me sentía pero con un tremendo vacío Mm. en términos de, digámoslo así, no sé, no era lo mismo que sentía en octavo básico. Ya me sentía solo y no me sentía, digámoslo así, como apoyado como para aprender. Y eso fue como un poco triste para mí. En realidad mi enseñanza media fue bien, me decepcionó un tanto desde la perspectiva de que no vi a unos profesores jugados en lo que tenían que hacer como labor. Y bueno, yo estuve escuchando el otro día algo con respecto a la neurociencia, y Ujú. decía de que por ejemplo, cuando nosotros tenemos una creencia en Dios, cuando vemos un significado incluso en la adversidad de la vida como un propósito para crecer y avanzar, dice que la parte frontal del cerebro se ilumina y está lista para crear, ¿cierto? Aprender, para desarrollar ideas, ¿cierto? Etcétera. Pero cuando nosotros sacamos a Dios de la enseñanza, pero también de parte del profesor, vemos indiferencia, poco cuidado, ¿cierto? Y poco compromiso en su labor, eso también en alguna medida puede afectar al alumno. Y yo siento que en alguna medida viví eso también. Mm. Eh, Usted me puede corregir al respecto si tal vez no es así, pero realmente siento que en la práctica lo viví así, pero en alguna medida la neurociencia también lo corrobora en este sencillo ejemplo que yo le di. Mm. Mira, Iván, primero te voy a hacer una pregunta. Luego vemos lo de neurociencia. La pregunta es, luego de haber tenido esta experiencia no tan favorable, ¿qué te incitó a estudiar pedagogía? Bueno, yo siempre he sentido una vocación por la pedagogía. Siento que la enseñanza es algo que puede transformar las mentes, ¿cierto? Puede ayudar a transformar el mundo, digámoslo así. O sea, yo creo que la pedagogía es súper importante en ese aspecto. Yo siento que, por ejemplo, con todo lo que aprendí en la enseñanza básica, eso fue tan positivo que incluso me ha motivado a seguir adelante, y ¿cierto? Y a luchar, a servir en medio de la adversidad, y bueno, a tomar un propósito también en la vida, pues. Y entre ese propósito está también el tema de la educación. O sea, Mm. para mí la educación es algo maravilloso, el tema de ser profesor. Es algo muy, muy importante. Sí. Bueno, coincido y la evidencia empírica indica que la educación transforma las sociedades.
Recuerda que las sociedades que están mucho más avanzadas, donde se focalizaron para desarrollarse, es precisamente en el ámbito de la educación y es en los profesores. ¿Ya? Los profesores son, acá somos un factor principal para transformar una sociedad. Entonces, cuando los profesores logramos desarrollar todas estas estrategias, estamos en un ambiente de trabajo colaborativo, también tenemos una buena remuneración, que eso también es importante. Todos esos factores van contribuyendo a estos cambios sociales que en el fondo impactan a nivel mundial. Entonces, Finlandia es un ejemplo muy parecido al nuestro. Ellos tenían una educación muy similar a la nuestra, sus profesores y todo lo demás, y cuando se focalizaron en atender también la parte emocional, ya como tú decías, y casi todos han corroborado las emociones. Bueno, hoy neurociencia y emociones están muy vinculadas. O sea, cuando nosotros enseñamos en este ambiente respetuoso que yo les indicaba, este ambiente seguro, este clima de aprendizaje que se denomina en el marco de la buena enseñanza, un buen clima de aprendizaje, es porque nuestros estudiantes están en un ambiente emocionalmente positivo, o sea, están desarrollando confianza, su autoconcepto, son capaces de autopercibirse como seres pensantes, que no están coartados, sino que todo lo contrario. Entonces, claramente su cerebro se empieza a activar. Como tú decías, la parte prefrontal es la que planifica, la que organiza, la que pone atención. Cuando tenemos chicos con alguna alteración, precisamente en la parte prefrontal, son la hiperactividad, por ejemplo. Ahí tienen alteraciones, por eso ellos no pueden concentrarse más allá de 5 minutos. Nosotros tenemos que buscar mil y otras. Y, por ejemplo, el hipocampo, la amígdala, es el elemento que regula nuestras emociones. Entonces, claramente, si nosotros hacemos, como decía Gerson, además, eh, hacemos este match con nuestros estudiantes, esta vinculación, el, el el verlos como personas, ya que es como algo, uno dice, algo tan básico, eh, vamos en ellos a desarrollar también aprendizaje. Un aprendizaje en un ambiente hostil eh, no es algo que se quiera, ¿ya? La verdad es que los ambientes que son más vulnerables, donde los chicos tienen altos índices de violencia, son los reportes con menos índices de aprendizaje. Eso ustedes lo buscan en cualquier investigación. Entonces, por eso el resguardo, y hoy día varios establecimientos están focalizándose en el desarrollo de emociones. Ya cuando antes se pensaba que cuando tú piensas tienes que dejar fuera las emociones. Hoy día sabemos con Humberto Maturana, ya nuestro biólogo chileno, que tú no puedes, nunca estás fuera de una emoción. Tu razón y emoción están siempre vinculados. Entonces la neurociencia viene a confirmarnos aquello. No puede decir ahora soy racional porque no estoy sintiendo, qué tontera. O sea, hoy día podríamos decir qué tontera, pero por mucho tiempo se pensó que la razón eh, estaba desvinculada de la emoción. Entonces un aprendizaje, ¿se acuerdan en las escuelas normalistas? Donde inclusive la sala de clase estaba diseñada desde una jerarquía. Había como un peldaño superior donde estaba la mesa del profe, y tú mirabas a los estudiantes hacia abajo. Y el silencio absoluto. Hoy día una clase donde hay un silencio absoluto, yo empiezo a dudar. Digo, ¿qué está pasando aquí? Estos chicos me tienen miedo. Esta profesora, este profesor, en el fondo no está no está construyendo un ambiente de aula, un clima
de seguridad, sino que es todo lo contrario. Lo que está haciendo básicamente es estar amedrentando un poco a sus estudiantes, no lo están pasando muy bien. Entonces, eso es por ahí. No sé si contribuyo a lo que tú me indicabas, Iván. Profesora, Sí, por supuesto, profesora, completamente de acuerdo. Sí, yo lo siento así también. Gracias por participar. Tengo dos con la manito. Camilo, creo que tienes Sí. la manito levantada. Pero Víctor parece que estaba primero, no lo sé. Víctor, no, es que aquí no me aparece cuál iba primero. ¿Quién levantó la mano no, yo primero? no levanté mi mano, solo dije profesora. Ah, ya. Pero ¿me permite compartir algo ahí en el Padlet? ¿Sí? Es algo que me acordé ahora ¿Ya? y quisiera compartirlo Comparte solo tú. a manera de reflexión. Es una cita que a mí me acompaña siempre, porque en lo personal me gusta mucho leer desde pequeño. Y luego con la profesión, la lectura se transforma en investigación. Ujú. Y Ellen White dice, el verdadero maestro no se contenta con pensamientos Listo. indefinidos, una mente indolente, una memoria inactiva. Supongo que lo estamos leyendo juntos, ¿cierto? Sí, no estamos, está en pantalla. Dice, trata constantemente de progresar más y aplicar mejores métodos. Mm, Su vida es de continuo desarrollo, de un profesor eh, hiperactivo. El verdadero maestro, dice así, en el trabajo de semejante maestro hay una frescura mm, y un poder vivificante que despierta e inspira a los alumnos. mm. O sea, no podemos contentarnos con poco No. nosotros. Esto está en el libro La Educación, en la página 250. Mm, Y de verdad que, eh, no sé, pues, o sea, si de repente estamos enseñando como se hacía hace 10 años, o si seguimos enseñando como lo hacíamos en el 2019, mm, post mm. pandemia ya no nos sirven esas estrategias. Pues. No sé si me doy a entender. Y mucho de lo que se está diciendo en relación a neurociencia, metodología activo-participativa, la misma reflexión pedagógica, que era una palabra que hasta no hace mucho no se escuchaba, es decir, la autocrítica que Exacto. el profesor necesita tener, es Mm, parte de estos métodos nuevos, de este progreso constante que el profesor, en la cual el profesor necesita involucrarse, poder tener esa frescura y ese poder vivificante que atraiga o despierte el interés de los alumnos. sí. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener resultados los mismos. Pero cuando hay novedad, también se va a obtener novedad. Y eso ya lo había dicho hace ciento y tantos años nuestra profeta. Entonces, creo que no estamos tan mal en la reflexión que estamos teniendo en esta clase, que ¿cierto? Es una continuación de lo que estuvimos Mm, conversando la semana pasada. Y creo que era también la guinda que necesitaba esta torta, ¿no? Del postítulo, porque si creo que sin esta asignatura todo hubiese quedado en la teoría solamente y no nos hubiese permitido adentrarnos en la práctica de lo que estamos haciendo. Me tomé la libertad de subirlo porque me parece, por lo menos a mí, como yo lo digo, me ha acompañado mucho esta frase. Yo cada vez que la leo, subrayo o porque dice mucho. Es sí. muy breve la frase, pero dice un montón de cosas significativas. Cada palabra ya está, se puede interpretar y no está ahí entre líneas aquí muchísimo y también de manera muy explícita. Sí, esa es la idea del Padlet, Víctor, que ustedes puedan ir agregando elementos que consideren importantes para el aporte de la clase. Por eso lo construí desde un Padlet,
porque es abierto. Y coincido también contigo, Víctor, esto de este maestro, que somos un verdadero maestro, nosotros siempre nos estamos construyendo, siempre. Y nos construimos con nuestras experiencias, con el otro, Es, en conjunto. Hola. Hola. Con, Hola. con los niños y niñas, por ejemplo, aquí hay uno. Es importante, yo creo, que detenernos y tomarnos un tiempo para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Pues, así que gracias. Y ahora dejamos a Camilo, que estaba ahí en espera. Gracias. No, yo sumarme a lo que ya decía Víctor, el compañero anterior también. Usted había preguntado si era importante el rol del profesor. Mm. Yo creo que sí es importante. No importa cuánto tiempo pase. No sé si se acuerdan cuando antes de la pandemia estaba la discusión, bueno, hace harto tiempo atrás también, eh, si en algún momento el profesor iba a ser reemplazado por máquinas. Me acuerdo, O me acuerdo antes mucho. del chat GPT y esas cosas, estuvo por mucho tiempo. Em, me acuerdo en la universidad, no me acuerdo quiénes eran, pero nos hicieron leer algunas cosas con respecto a investigación. Ella se planteaba esa duda, pero finalmente, a pesar de que la inteligencia ha avanzado demasiado, Mm, aún así el profesor sigue siendo necesario porque la instrucción o sea, el conocimiento que pueda tener una máquina que alberga conocimiento y tal vez lo pueda entregar en algún momento propicio, no hace la relación entre el conocimiento y la, y la emotividad. mm, Eh, no, no, no reflexiona cuando hay que detenerse para darle un tiempo al estudiante que no necesita aprender, sino necesita ser escuchado. mm, Em, ya, entonces, eso lo hace el profesor. El profesor se entrena diariamente con su experiencia para ser sensible a aquello, para entender hacia dónde apuntar. Tal vez tiene una clase espectacular, a su criterio diseñada, con esta la rompo, pero de repente ha sucedido algo que ha impactado a los muchachos o a algún muchacho en mm, específico y tal vez podemos tomar eso y en el momento reconducir nuestra clase, todo lo que teníamos planteado, tal vez exponerlo de otro foco, cosa que sea útil para aquel estudiante o para aquellos estudiantes que están en una situación emocional complicada y para el resto también y nos sirve a todos para aprender. Tal vez ya no mm, va con la intensidad o con con ese no sé qué que le pone cada profesor, pero en ese sí, momento va a servir para que, va a jugar a favor, para que los alumnos se identifiquen también con su profesor. Por ejemplo, en el caso del profesor jefe, se identifiquen y puedan ver, puedan entender que el profesor también es cercano y que el profesor hace también un trabajo diferente con respecto a qué es lo que es ser profesor realmente, qué es lo que hace posible que nosotros construyamos una relación entre el conocimiento y la práctica. Eh, Como dicen los gringos, finalmente el profesor es miel para las moscas. ¿Eh? Las moscas, dicen los gringos, se casan con miel. Entonces nosotros somos miel, tenemos que ser miel. Obviamente los muchachos, aunque son efectivos, pasan a ser estos insectos, pero tenemos que ser miel, saber que somos mm, saludables para ellos en su justa medida sí, y necesarios. Son capaces de, nunca, a pesar de que el azúcar pueda ser tan instantánea y nociva, no pueden cambiarnos a nosotros en textura, en calidad, en otras tantas cosas más. Entonces yo creo que es importante el rol que juega el profesor. El profesor cumple una tarea también importante. Las máquinas tal vez son todas iguales en la forma de pensar, pero nosotros cada uno tiene esas características peculiares que hacen eh,
de un gran abanico, de una gran riqueza, la misma pedagogía. En lo personal, por ejemplo, yo no sé cómo en realidad llegué a estudiar pedagogía porque no, mi prioridad no era estudiar pedagogía, o sea, me gustaba el tema de la historia y todo, pero ¿Ya? yo quería ser artista, quería ser eh, Ah, artista plástico, visual. Mi sueño era pintar realismo, hiperrealismo, pero en formato grande, estilo, no sé, llevar una pintura de Da Vinci, pero al tamaño de un muro. Eh, pero toda esa habilidad y esa sensibilidad también me han ayudado para poder llevar la pedagogía de mejor manera. Y de repente ha servido porque finalmente la experiencia, los muchachos, no sé, a veces nos ven de una manera tan diferente que cuando uno lleva, por ejemplo, una imagen, a veces, pues, bueno, está la clase no sé, del arte ya, por ejemplo, ujú. estética, y de repente uno lleva una foto entre las tantas cosas, lleva pintura esta, y de repente uno lleva una de uno. Sí. Y los niños dicen, ¿qué onda? ¿Y esta pintura tan? Y después uno pasa a la siguiente y se ve ahí uno dibujando. Entonces, el profesor. Entonces, el profesor también tiene otras características que ellos no conocen, disculpen que me extienda. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba el hip hop. Me ¿Ya? encantaba el hip hop. Entonces ya está todo el tema de conocer la cultura hip hop y todo el tema. Eh, entonces me acuerdo hace un tiempo atrás, los muchachos estaban hablando de música. Entonces salió uno y dijo, pero profe, usted no sabe, pues, no tiene idea de esto, porque usted va a la iglesia. Ok, dije yo, bien, bien, me parece, bien, todo bien. No opiné nada, ya que me dijeron que era un viejo retrógrado de iglesia. Entonces llevé una foto mía en una tocata, donde está en una tocata, arriba en el escenario, poniendo música con vinilos, con tornamesa, dos tornamesas, en un escenario. Yo estaba cabro, era la edad de ellos, venía, incluso más, venía saliendo del colegio y todavía no alcanzaba ni a llegar a la casa y un amigo me dijo, oye, vamos a una tocata, ya, vamos. Y fui con lo que tenía puesto, ¿no? a la tocata. Y le llevé la foto. Entonces los chiquis, ¡wow! Mm, Ese usted, mm, exacto, hace 20 kilos atrás, ese soy yo. Entonces, solo un profesor puede tomar esos recursos que son mm. tan a veces cotidianos, pero inesperados, y convertirlos en elementos de enseñanza y de cercanía, que son también parte de lo que plantea el marco para la buena enseñanza. Eso, Exacto. disculpe que me haya extendido. No, no te preocupes. Ahí diste en un punto importante, Camilo. Para los estudiantes nosotros somos un misterio. Cuando nos develamos, ellos quedan impactados. Porque como tú dices, soy un profe, como esta percepción inicial, pero siempre quieren saber de nosotros. Y claramente es una foto, si estamos hablando de estética, estamos hablando quizá en una foto o un dibujo que tú hiciste, eso causa inmediatamente una atención, yo creo, de los 45 estudiantes, ¿ya? Nosotros en cierta manera somos un foco de atención importante. ¿Ya? Por eso, cuando nosotros enseñamos, también nosotros debemos ser parte de ese aprendizaje. Cuando damos lecturas y nosotros no leemos, ¿me entiendes? Es ser súper incoherente. ¿Cómo vamos a plasmar esta pasión que yo creo que todos los que están aquí presentes tienen por la lectura si nosotros jamás hemos leído? Le decimos, no, si tienen que leer, claramente no somos sujetos creíbles. Entonces, cuando nos involucramos y empezamos a hacer las mismas actividades a veces, o sea, si estamos, no sé, dimos una tarea de podcast, que hoy día estaba escuchando uno, por eso lo tengo aquí en mi ejemplo más presente, realicemos un podcast también nosotros. Cuando hagamos revista filosófica, nosotros también debemos hacer un artículo dentro de la revista.
Y eso no implica que ellos nos vean, no, pero es que usted sabe escribir. Escribamos juntos, o puedo escribir con mi estudiante y hacemos un artículo juntos. Y todas esas cosas son elementos que van generando estos vínculos que hoy día hemos levantado como algo muy importante. El docente sin esta vinculación con su estudiante se vuelve mecanizado. Y también respecto a lo que dice Camilo, claro, hoy día estamos súper desafiados porque este chat GTP te entrega los análisis de texto, te entrega las preguntas posibles en filosofía. Esa es una máquina, ya, es una máquina que tiene mucha información. Entonces, yo creo que nos desafía porque las actividades que nosotros vamos a tener que elaborar no van a ser las que antes hacíamos, como Víctor dijo. No podemos quedarnos haciendo la misma clase pre-pandemia a post-pandemia. Las cosas que tienen ahí atrás, bórrenla, elimínenla o manténganla como un lindo recuerdo. Pero hoy día nosotros tenemos que ser unos investigadores, buenos observadores y luego, como decía Camilo, a mí me gustaba mucho la pintura y todo eso, y la música, ser verdaderos artistas, porque la atención, la motivación también eh, cambió y hoy día nuestros estudiantes tienen muchas dificultades a nivel socioemocional, que eso también es un factor muy importante. Nosotros hoy día tenemos estudiantes con altos índices de depresión, depresión con ideación suicida. En muchas ocasiones, ustedes lean ahí las encuestas y las investigaciones, entonces debemos tener hartas herramientas para poder contenerlos, poder abordarlos. Cuando decía Nicole, ¿qué pasa si tengo una situación disruptiva? Eh, en el momento hacerme cargo y hacer cargo también al resto de los estudiantes, no ocultarla, buscar maneras de dialogar lo que está sucediendo con ellos y con nosotros, y un sinfín de estrategias que vamos a estar continuamente desarrollando, también como Víctor lo indicó en la frase. eh, Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos siendo desafiados. Entonces, nos sitúan en un lugar que en muchas ocasiones nos van a hacer dudar. O sea, van a decir, es demasiado y no puedo, pero ahí está el compromiso que nosotros hablábamos, un compromiso social, de transformación, de vinculación con nuestros estudiantes, con el país, porque en el fondo la educación impacta no solamente en mis salas de clases, sino que impacta a toda la sociedad, a lo que acontece en nuestro país. Entonces, son muchas las aristas que nosotros podríamos ir analizando y yo creo que ustedes están reflexionando y se están recordando que es en base precisamente a esta reflexión. Si se dan cuenta, esta es una reflexión que se hace con y entre colegas. Lo que nos ha sucedido en la sala de clase, lo que hemos pensado, las experiencias que hemos tenido cuando fuimos estudiantes. Entonces, todo eso es un material, pero valiosísimo. Es importante que lo tomemos desde esa perspectiva, porque lo demás lo vamos a buscar en los libros, pero es el ejercicio de pensarnos juntos, como decía Víctor hace un rato, lo estamos haciendo ahora y, y me alegra mucho que estemos logrando el objetivo, que es la reflexión, que es una autorreflexión y también una reflexión del ejercicio de la profesión que compartimos.
Y se nos va el tiempo. Voy a estar obligada a dejarles una tareita para la última clase, que es la próxima semana. ¿Ya? La tarea es, vean este video nomás, nada más. Acá se los voy a mostrar mientras todavía nos quedan 4 minutos. ¿Ya? Mira, aquí, ¿quién realizó los podcasts? Camilo. Yo también los realicé y me encantaron. Aquí, este video, que se los dejé en el Padlet, era la segunda parte de nuestro trabajo. Ahora que ustedes tienen la descripción, ahora ustedes van a reflexionar acerca de las problemáticas que surgieron en esa clase. ¿Ya? Entonces se los voy a mostrar así rápido, porque para que lo vayan comprendiendo cómo se hace esto. Entonces, nosotros tenemos esta situación. Ustedes tienen que ir viendo de esta descripción qué dificultades tuvieron. Y como acá simbólicamente la profesora se sentaba, dice, al salir de la clase algo le inquietó, le llamó la atención. Recuerden qué les produjo esta clase, qué decisión tuvieron que tomar desde la necesidad, ¿ya? Entonces, pero en realidad vean el video nada más, véanlo y sí, voy a dejar el link, pero está en el Padlet y lo pueden Profe, ver desde ahí. Sí, disculpe, yo la verdad soy muy nueva en el tema del Padlet, creo que lo conocí con usted. Un poco ignorante. No, creo que no soy la única, así que por favor que no, alguien me no ayude. es la única. No sé en qué parte está el video, y le juro que estoy mirando. Debajo, mira, ¿Ya? me voy a dejar de compartir y vamos a ir nuevamente, creo que aquí está o no, aquí. Estoy aquí con... Compárteme tu pantalla, que todavía tengo una dificultad con este computador. Tiene que dejar de compartir usted, por favor. Ahí lo pude hacer. ¿Ya? Ahí llegó. Ahí llegó. Entonces, estimada Nicole, el video está aquí, donde dice docente comprendiendo el proceso reflexivo, docente punto más, después de las reflexiones anteriores vas todo hacia abajo. Es como una columna. Entonces Y tú pensé que era vas, una imagen solamente. no, todo tiene tu pintada y ya está ahí, los documentos. Igual que la discusión sobre las observaciones, entonces tú y te va a compartir. Ahora lo que necesito es que me den un segundo para indicar el link de la asistencia. Y justo estoy a un minuto. Vean ese video para el próximo jueves. El Solo próximo verlo nada más. sí, véanlo nada más. Y el próximo jueves trabajamos con la última actividad. Ya, entonces es la asistencia. Ah, aquellos que no han realizado todavía la descripción de su clase la pueden subir. Ya, todavía la pueden subir. Aquí les dejo el link para que puedan eh, hacer su asistencia. Es indicarles que es una grabación la clase con ustedes.
ya, que no se me olvide decirles que el nivel de reflexión es muy desafiante también. Me gusta, participan casi el 90% de los que están presentes y se los agradezco, hace que la clase sea mucho más dinámica y además un aporte, que eso es la idea. Ya estamos en la hora, así que les deseo una muy buena semana. Nos volvemos a conectar y va a ser nuestra última clase el próximo jueves. ¿Ya? Así que vean el video. Ahí ustedes que son pensantes, formúlense algunas preguntas, que es parte de la última actividad. ¿Ya? Eso. Que- Buena semana. Que Chao, estén profe, muy un Igual para bien. abrazo. ustedes. Buenas Cuídense noches. Para mucho. todos. Buenas Buenas noches, noches a compañeros. todos. Adiós. Chao. Chao. Descansen, colegas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, maestra. Chao, Víctor.